El cielo de la Ciudad de México amanecía cubierto por un manto gris espeso casi metálico, como si la propia capital presintiera que aquel día no sería uno cualquiera. En la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el bullicio era ensordecedor, maletas, rodando voces mezcladas en distintos idiomas, niños llorando, y empleados apurados intentando controlar el caos propio de la hora pico. De entre la multitud de viajeros que descendían del vuelo AMC 014, procedente de Madrid, dos figuras llamaban inevitablemente la atención. No necesitaban presentaciones, pues sus rostros formaban parte de la memoria colectiva de millones de mexicanos. Era Lucero Oaza León radiante, aún bajo el cansancio del viaje, y a su lado su hija Lucerito Mijares, de apenas 19 años, pero con un carisma que ya comenzaba a dejar huella en el mundo artístico. Regresaban de una intensa gira por España. Allá donde se presentaron, las salas se llenaron de aplausos y emoción. El éxito las acompañaba, sí, pero también el agotamiento propio de semanas enteras de vuelos, hoteles y escenarios. Caminaban juntas arrastrando sus maletas, mientras compartían comentarios en voz baja, pequeños secretos que solo madre e hija entienden. Lucerito avanzaba con esa naturalidad que da haber crecido bajo reflectores desde niña. No llevaba vestuarios llamativos ni maquillaje exagerado. No lo necesitaba. Con sus jeans sencillos, una sudadera amplia y el cabello recogido en una coleta alta, mostraba la dualidad de su edad. Por un lado, la joven artista que empezaba a construir una carrera propia. Por otro, la adolescente que aún disfrutaba de ser simplemente eso, una muchacha de 19 años. El aeropuerto, sin embargo, estaba saturado como pocas veces. Una convención internacional de turismo coincidía con el arribo de varios vuelos transoceánicos, y la tensión se respiraba en el aire. Los funcionarios de migración uniformados de azul marino procesaban documentos con la precisión de relojes, pero también con el cansancio reflejado en los ojos. Como ocurre siempre, madre e hija se separaron en filas distintas. Lucero avanzó con rapidez hacia un mostrador donde una joven oficial la atendió con amabilidad profesional. No hubo trato especial, no hubo escándalos, simplemente una ciudadana más cumpliendo con el trámite rutinario. El destino de Lucerito, en cambio, sería distinto. Su fila avanzaba con una lentitud inusual, casi irritante. Cuando al fin llegó su turno, se encontró frente a un hombre robusto de unos 50 años con mirada dura y gesto severo. Su placa lo identificaba como Oficial Ramírez. Pasaporte, ordenó con sequedad sin apenas mirarla a los ojos. Lucerito entregó el documento con calma, acostumbrada a viajar desde muy pequeña. Pero el hombre no lo revisó como a los demás pasajeros. No. Pasó cada página con una lentitud calculada, alternando miradas entre el papel y el rostro de la joven. La fila detrás comenzaba a impacientarse, pero él parecía disfrutar de aquel poder silencioso. Entonces lo soltó con un tono cargado de algo más que incredulidad. ¿Mijares o Gaza? Lucerito asintió con la serenidad aprendida de años enteros, enfrentando cámaras y titulares. Así que tú eres la hija de los famosos, dijo el oficial, alargando la última palabra con un matiz que no sonaba a halago sino a reproche. Supongo que estás acostumbrada a que todo sea más fácil, ¿verdad? La provocación cayó como piedra en el ambiente. Varias personas en la fila giraron discretamente la cabeza, conscientes de que estaban presenciando algo incómodo. Lucerito respiró hondo. No era la primera vez que escuchaba comentarios sobre privilegios o apellidos, pero nunca en un lugar como ese, frente a alguien que tenía el poder de decidir cuánto tardaría en salir del aeropuerto. Solo regreso de trabajar como todos, respondió con voz firme, aunque un leve temblor traicionaba la tensión que sentía. El oficial Ramírez esbozó una sonrisa fría que no alcanzaba los ojos. «¿Trabajo?», repitió con sarcasmo. «¿A eso le llamas trabajo? ¿Cantar un par de canciones que te escriben otros? ¿Aparecer en programas solo porque cargas con apellidos conocidos?» Las mejillas de la joven se encendieron. Aguantó la mirada como le habían enseñado, con dignidad. «Estuve en una gira con compromisos profesionales y presentaciones programadas», aclaró, intentando sonar serena.
Pero el hombre no cedía. Teclaba en su computadora más de lo necesario, alargando los segundos hasta convertirlos en una tortura. Tengo una hija de tu edad, continuó ya claramente excediendo los protocolos. Ella estudia y trabaja al mismo tiempo para pagarse la universidad. No tiene apellidos famosos que le abran las puertas. Y dime tú qué haces exactamente para merecer tantas oportunidades. El murmullo de incomodidad creció en la fila. La tensión era palpable. Lucerito mantenía la compostura, pero dentro de sí hervía una mezcla de indignación, vergüenza y rabia contenida. Lo que ella no sabía, lo que ninguno de los presentes sospechaba, era que aquella escena aparentemente banal, ese momento en que un oficial de migración cruzaba la línea de su deber, sería el inicio de un episodio que pronto daría mucho de qué hablar. El aire dentro de la terminal parecía haberse vuelto más denso de repente. No era solo la espera de los pasajeros en la fila, ni el cansancio acumulado del vuelo transatlántico. Había algo distinto, una vibración incómoda, que recorría el ambiente como una corriente invisible. Cada persona cercana al mostrador del oficial Ramírez lo percibía, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Un hombre de negocios de traje oscuro y portafolio en mano carraspeó ruidosamente como si quisiera intervenir. Pero sus propios instintos lo traicionaron. Sabía que enfrentarse a un oficial en funciones podía acarrear consecuencias desagradables. Una madre que cargaba a un bebé en brazos con otro niño de la mano murmuró entre dientes: «¡Qué falta de profesionalismo!», pero enseguida bajó la mirada, temiendo atraer atención no deseada. El uniforme azul marino del funcionario imponía un silencio cómplice, un recordatorio de quién tenía el poder en ese pequeño cubículo de cristal y metal. Mientras tanto, en otro punto de la sala, Lucero había terminado ya su propio trámite migratorio. Sus pasos eran seguros, pero su mirada inquieta buscaba con insistencia a su hija. Era extraño, Lucerito siempre salía rápido, conocía los procesos de memoria. Esa demora encendió todas las alarmas en su instinto materno. A lo largo de 2 décadas de carrera pública, Lucero había desarrollado un sexto sentido para detectar situaciones peligrosas, incluso antes de que estallaran. Y lo que sentía en ese momento en el estómago y en el corazón era inequívoco: algo no iba bien. Entonces la vio. Allí, en una fila distinta frente a un mostrador apartado, reconoció inmediatamente los signos, los hombros rígidos de su hija, el pasaporte aferrado como salvavidas, la incomodidad en cada gesto. Lucerito estaba atrapada en un cruce verbal con un funcionario que claramente había excedido sus funciones. Lucero avanzó hacia ella con paso firme aunque medido. Sabía que cualquier exabrupto en ese espacio restringido podía ser contraproducente. Había aprendido tras años enfrentando cámaras que la forma de reaccionar lo era todo. Entró en escena no como estrella, sino como madre. Al llegar, alcanzó a escuchar el tono condescendiente del oficial Ramírez. «Seguramente ni siquiera haces fila en los restaurantes, ¿verdad? Todo servido en bandeja de plata desde que naciste». El veneno en sus palabras fue suficiente para que Lucero interviniera. Se colocó al lado de su hija, una presencia que irradiaba calma, pero que era al mismo tiempo un muro protector. «Buenos días», dijo con cortesía fría, la voz medida de alguien acostumbrado a hablar en escenarios y entrevistas. «¿Hay algún problema con los documentos de mi hija, la Tantacanahita?». El oficial levantó la vista. Por un instante su expresión se quebró, se encontró cara a cara con Lucero Huasa León, una figura que millones de mexicanos reconocían. Una mezcla de sorpresa y vergüenza cruzó fugazmente por su rostro antes de recomponerse bajo una máscara de profesionalismo forzado. «Solo verificaciones de rutina, señora», contestó. Pero ese señora sonó más como un intento de recuperar terreno que como respeto genuino. Lucero sostuvo la mirada sin parpadear. «Me parece que estas verificaciones están tomando más tiempo del habitual», replicó con calma, aunque la tensión era evidente en su mandíbula. «Y he podido escuchar comentarios que nada tienen que ver con un trámite migratorio». De inmediato el ambiente alrededor se tensó aún más. Pasajeros de las filas cercanas, guardias de seguridad y hasta otros oficiales dejaron de hacer lo que hacían.
El rumor de la sala pareció apagarse. Era como si toda la terminal estuviera expectante ante lo que estaba ocurriendo. El oficial tragó saliva. «Estoy haciendo mi trabajo», dijo, aunque el timbre de su voz había perdido fuerza. «Es necesario verificar que todo esté en orden». Lucero dio un paso adelante. Su tono seguía siendo calmado, pero cada palabra era una daga cuidadosamente dirigida. Su trabajo es revisar documentos, no hacer juicios personales sobre los pasajeros, y mucho menos utilizar su posición para intimidar a una joven de 19 años. El silencio fue absoluto. Incluso los anuncios por altoparlante parecieron detenerse en ese instante. Algunos pasajeros tenían los teléfonos listos en la mano, dudando si grabar o no. No se atrevían, sabían que en migración hacerlo podía traer problemas, pero la tensión del momento era tan grande que resultaba imposible no querer documentarlo. El oficial tamborileaba nerviosamente los dedos sobre el mostrador. Buscaba apoyo con la mirada hacia la cabina de supervisión, pero no recibía respuesta. Estaba solo frente a una mujer que había aprendido a defender con palabras lo que otros atacaban con poder. «Solo estoy siendo minucioso», insistió finalmente, aunque la convicción ya no estaba allí. Entonces ocurrió lo inesperado. Lucerito habló. Su voz, al principio contenida por el miedo, emergió con una claridad que sorprendió incluso a su madre. «Entiendo que tenga que hacer su trabajo», dijo con serenidad, «pero hay formas y formas de hacerlo». La frase sencilla pero contundente cayó como un martillazo en la mesa. No era altanera, no era insolente. Era la voz firme de una joven que había crecido viendo a su madre enfrentar la adversidad con dignidad. El oficial la miró realmente por primera vez. No como la hija de celebridades, no como la portadora de un apellido famoso, sino como una persona que se atrevía a defenderse sin gritar. Algo en su expresión cambió, aunque intentó ocultarlo. Fue entonces cuando el supervisor de migración, alertado por la creciente tensión, apareció desde la cabina lateral. Caminaba con paso rápido, la expresión severa. Su sola presencia imponía autoridad. Los murmullos se intensificaron. La multitud sabía que el momento decisivo estaba por llegar. El supervisor era un hombre de mediana edad, rostro anguloso, gafas de montura fina, y el tipo de expresión que solo se adquiere tras años de moverse entre protocolos y crisis. Se llamaba Héctor Lozano, y su sola presencia transformó el ambiente. Caminaba con paso firme, acompañado del silencio expectante que dejaban a su paso los empleados de migración. ¿Ocurre algo oficial?, Ramírez preguntó con tono neutro, pero con la mirada escrutadora que lo mismo podía desarmar a un subordinado que tranquilizar a un pasajero. Sus ojos se movieron de Ramírez a Lucero y finalmente a Lucerito. Ramírez abrió la boca para justificarse, pero no llegó a pronunciar palabra. Fue Lucero quien habló primero. Su voz no temblaba, su respiración era controlada. Hablaba con la serenidad de quien lleva toda una vida sabiendo que cada frase puede ser usada a su favor o en su contra. Estamos teniendo algunas dificultades para completar un trámite que debería ser rutinario. Mi hija y yo regresamos de una gira de trabajo en España con todos nuestros documentos en regla. El supervisor asintió lentamente. No necesitaba más explicación. El reconocimiento fue inmediato. Estaba frente a Lucero Oasa León, una de las artistas más queridas del país. Pero lo que realmente lo alarmaba no era la fama en sí, sino el potencial problema de relaciones públicas que ese instante podía desencadenar si no actuaba con rapidez. Con movimientos calculados, tomó el pasaporte de las manos del oficial Ramírez, que lo entregó con visible incomodidad. «Por supuesto, vamos a agilizar esto inmediatamente», dijo Lozano con tono conciliador, aunque sus ojos ya habían emitido otra sentencia. «Esto se hablará después». Mientras estampaba el sello de entrada en el pasaporte de Lucerito, añadió con una sonrisa breve y cordial: «Bienvenidas de vuelta a México. Lamento cualquier inconveniente». Lucero inclinó la cabeza con un gesto cortés pero distante. Tomó suavemente a su hija del brazo y la condujo fuera del cubículo. Al avanzar por la terminal sintieron como docenas de miradas seguían cada paso suyo. No hacía falta que nadie hablara.
El episodio ya había dejado huella en todos los que lo presenciaron. El incidente había terminado, al menos en apariencia, pero madre e hija sabían que lo que acababa de ocurrir era mucho más que un retraso burocrático. Era un recordatorio doloroso de la delgada línea que siempre caminaban entre la admiración y el resentimiento, entre el respeto y la envidia. En la zona de equipaje, el murmullo de la multitud era el telón de fondo de su conversación silenciosa. Lucerito, con la voz apenas audible, murmuró: «Gracias». No hacía falta más. Ese agradecimiento condensaba no solo el alivio del momento, sino la comprensión de algo más profundo, la certeza de que su madre había librado batallas como esa muchas veces antes, sin que nadie más lo supiera. Lucero apretó la mano de su hija con ternura. No necesitaban palabras. Lo sucedido era una lección de vida de esas que ninguna escuela enseña. Pero aquella escena en Migración no era un episodio aislado. Era apenas el preludio de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba no solo la relación entre madre e hija, sino los valores que Lucero había intentado sembrar en Lucerito desde la infancia. En una oficina modesta, escondida en un ala lateral del aeropuerto, alguien más había sido testigo silencioso de todo. María Dolores Gutiérrez, conocida como Lola entre sus compañeros de limpieza, llevaba 15 años trabajando en aquellas instalaciones. Con su carrito de trapeadores y guantes de hule, había pasado inadvertida mientras limpiaba los cristales cercanos, pero lo había visto todo. No escuchó con claridad cada palabra, pero no lo necesitaba. Reconoció la rigidez en el cuerpo de la joven, la incomodidad de la fila, la dignidad en la postura de Lucero y la torpeza del oficial. Con discreción había levantado su teléfono y grabado unos segundos del momento. Un reflejo casi instintivo en tiempos donde todo se documenta. Ahora sola en la oficina de descanso miraba el breve video una y otra vez. Podría publicarlo, podría venderlo, podría alimentar la vorágine de las redes. Pero no lo hizo. Guardó el teléfono con un suspiro. Aún así, una idea empezaba a germinar en su mente. Un presentimiento de que aquel episodio era apenas el inicio de algo más grande, y que de alguna manera su propio camino terminaría cruzándose con el de esa madre y su hija. La noticia, como era de esperarse, no tardó en expandirse. Aunque no había videos claros circulando, los testimonios de pasajeros bastaron para que al caer la tarde Twitter y Facebook ardieran con versiones cada vez más detalladas. Lucero defiende a su hija en el aeropuerto se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. Poco después otra etiqueta comenzó a crecer: dignidad, no privilegio. Las opiniones se polarizaron. Miles de usuarios aplaudían la entereza con la que Lucero había defendido a su hija, resaltando su compostura y el respeto con el que enfrentó la situación. Otros más críticos insinuaban que la fama garantizaba un trato preferencial. Era la eterna batalla de percepciones que acompañaba a cualquier figura pública. Ajena a ese ruido mediático, Lucero se encontraba en su residencia en Pedregal de San Ángel. La casa estaba silenciosa salvo por el leve tintinear de una taza de té de manzanilla que preparaba para su hija. Lucerito había subido directo a su habitación, al llegar alegando cansancio. Pero Lucero, con la intuición de madre, sabía que aquel cansancio era mucho más que simple jet lag. Era el peso de una experiencia humillante, difícil de digerir, para una joven que apenas comenzaba a comprender la complejidad del mundo adulto. El teléfono de Lucero vibraba sin cesar: llamadas de su representante, mensajes de colegas, notificaciones de periodistas ansiosos por obtener declaraciones. Con un gesto cansado lo puso boca abajo y subió las escaleras con la taza humeante en la mano. Tocó suavemente la puerta de su hija. «¿Puedo pasar?» Lucerito asintió desde la cama. Tomó la taza y permaneció en silencio unos segundos mirando el vapor. Finalmente preguntó: «¿Crees que hice mal en quedarme callada al principio? Tal vez debí haber contestado desde el primer comentario». Lucero se sentó a su lado acariciándole el cabello con ternura. «No hay manual para estas situaciones, hija. Cada persona reacciona como puede. Y tú respondiste con respeto. Eso nunca es un error». Lucerito la miró con ojos brillantes, absorbiendo cada palabra.
Esa noche, entre sorbos de té y silencios compartidos, ambas comprendieron que el episodio del aeropuerto no era un simple mal rato, sino un recordatorio de que la dignidad a veces se defiende en los lugares más inesperados. Lo que ninguna de las dos sospechaba era que ese incidente marcaría el inicio de un capítulo mucho más grande en sus vidas, uno donde la fortaleza, la verdad y el poder de la autenticidad serían puestos a prueba una y otra vez. El silencio de la casa apenas se interrumpía con los acordes que Lucerito ensayaba al piano. Cada nota parecía golpear no solo las teclas, sino también la memoria de aquel episodio en el aeropuerto que todavía la perseguía como una sombra. A pesar de los titulares incendiarios de los hashtags que iban y venían como mareas digitales, la joven había decidido concentrarse en su trabajo. Era su manera de responder, de mostrar con disciplina lo que muchos aún ponían en duda. Pero aquel jueves, cuando el sol apenas comenzaba a teñir de dorado los ventanales de la residencia en el Pedregal, el timbre sonó con insistencia. 3 veces. Rápidas. Urgentes. El sonido metálico retumbó en los pasillos silenciosos, como una alarma discreta. Mercedes, el ama de llaves que llevaba más de 15 años cuidando esa casa como si fuera suya, se apresuró hacia la puerta principal. Su experiencia le decía que visitas inesperadas casi nunca traían buenas noticias. Al abrir se encontró con una mujer de mediana edad, rostro marcado por las horas de trabajo y las preocupaciones cotidianas. Vestía con sencillez un pantalón gris gastado, una blusa sin adornos y un abrigo que dejaba ver los bordes de un uniforme de limpieza. «Buenos días», dijo Mercedes con cautela, evaluando a la desconocida. «Mi nombre es María Dolores Gutiérrez», respondió la mujer con un tono respetuoso, aunque firme. «Todos me llaman Lola. Necesito hablar con la señora Lucero. O si no está con su hija, es muy importante». Mercedes frunció el ceño. La petición sonaba extraña. Nadie llegaba a esa casa sin anunciarse, mucho menos pidiendo ver directamente a las estrellas que vivían allí. «La señora está descansando. ¿Puedo saber de qué se trata?», preguntó con tono protector. Lola dudó un instante. Luego, como quien revela un secreto, bajó la voz. «Yo estuve en el aeropuerto el día del incidente. Lo vi todo. Y grabé algo». El corazón de Mercedes dio un vuelco. Miró a su alrededor comprobando que no hubiera curiosos cerca y la invitó a pasar con un gesto rápido. En el estudio, Lucerito había escuchado parte de la conversación y ya se encontraba de pie con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué significa esto?», preguntó la joven en cuanto Mercedes abrió la puerta para dejar pasar a Lola. La mujer entró con pasos inseguros, sosteniendo en sus manos un teléfono barato con la carcasa rayada por el uso. «No vengo a causar problemas, señorita», aclaró de inmediato. «Solo vengo porque creo que ustedes tienen derecho a decidir qué hacer con esto». Encendió la pantalla y buscó entre sus archivos. En segundos la habitación se llenó con la imagen en movimiento. Allí estaba Lucero, enfrentando con serenidad al oficial Ramírez. Su postura erguida, su tono firme, el instante exacto en que defendía a su hija con la dignidad de una madre que no se doblega ante el poder mal usado. Lucerito se llevó la mano a la boca. «¿Usted grabó esto?». Lola asintió. «Trabajo en limpieza en el aeropuerto. Estaba cerca limpiando los cristales. No escuché todo, pero vi lo suficiente. La forma en que tu madre te protegió. Cómo lo hizo sin levantar la voz, sin humillar a nadie. Fue un acto de respeto. Lo guardé en mi teléfono. Pensé en publicarlo. Hasta me ofrecieron dinero cuando alguien se enteró de que lo tenía. Pero no lo hice». El silencio en la sala era absoluto. El tic-tac del reloj de pared parecía más fuerte que nunca. «¿Por qué?», preguntó finalmente Lucerito con voz quebrada. «Porque lo que vi no era un escándalo. Era algo que merecía ser contado con dignidad, no vendido al mejor postor. Y pensé que ustedes, y solo ustedes, debían decidir qué hacer con este video». Mercedes observaba la escena con el corazón encogido. Sabía lo que significaba esa decisión. Ese video podía limpiar por completo la narrativa que los medios habían distorsionado, pero también podía volver a poner el tema en el centro de la polémica.
Lucerito miró a Lola con una mezcla de gratitud y miedo. ¿Y qué quiere a cambio? La mujer negó con la cabeza de inmediato. Nada. No quiero dinero, no quiero favores. Solo quiero que entiendan que no todos miramos con envidia. Algunos vemos la verdad y sentimos que debe protegerse. Lucero apareció en ese momento en la sala atraída por la tensión que se respiraba en el ambiente. Llevaba un suéter ligero y el cabello recogido, el rostro aún cansado, pero la mirada alerta. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó, aunque su instinto ya le decía que estaba frente a algo importante. Lola repitió la historia. Mostró el video una vez más. Lucero lo observó sin pestañear, como si estuviera viendo una versión externa de sí misma, un reflejo inesperado de lo que había vivido en carne propia días atrás. Cuando terminó, respiró hondo y se acercó a Lola. «Usted no sabe lo que significa esto para mí», dijo tomando las manos de la mujer entre las suyas. «No solo porque defiende mi imagen, sino porque me recuerda que aún hay personas que entienden lo que es la dignidad». Los ojos de Lola se humedecieron. Yo solo hice lo que sentí correcto. Lucerito, que había permanecido en silencio, se acercó y abrazó a la mujer con un impulso genuino. «Gracias, de verdad». El video quedó en manos de Lucero. La decisión sobre publicarlo o no ahora les pertenecía. Pero lo que ninguna de las tres mujeres sabía era que aquel archivo de apenas 40 segundos se convertiría en un punto de inflexión, la chispa que encendería debates nacionales sobre respeto, privilegio y justicia. Y en medio de ese torbellino, una nueva alianza había nacido. Una alianza inesperada entre una estrella, su hija, y una mujer sencilla que había tenido el valor de elegir la dignidad por encima del interés personal. El aire del jardín estaba impregnado con el perfume dulce de las jacarandas, cuyas flores lilas alfombraban el suelo con una delicadeza engañosa. Era un espacio de calma, pero esa mañana parecía cargado de electricidad. Lucerito se sentó frente a Lola con el corazón latiendo fuerte, consciente de que cada palabra que escucharía a continuación podía cambiar el rumbo de aquella historia que llevaba días persiguiéndola. Lola apretaba su bolso con ambas manos, como si aquel objeto modesto contuviera no solo un teléfono viejo, sino también el peso de una decisión que la había desvelado por noches enteras. Su voz, cuando volvió a hablar, no tenía el tono de quien busca excusas o favores. Sonaba como el eco de una verdad demasiado tiempo guardada. «Mi hija Carmela tiene 16 años», comenzó. «Desde que apenas aprendió a escribir, llena cuadernos con canciones. Letras que inventa, melodías que tararea sola en la azotea de nuestra casa en Itapalapa. No tenemos dinero para maestros ni instrumentos buenos, pero ella nunca se rinde». Lucerito sintió un nudo en la garganta. Había visto a muchos jóvenes intentar abrirse camino en el mundo artístico, pero escuchar aquello de labios de una madre sencilla con tanta fe en su hija la conmovió de una manera distinta. Cada noche, prosiguió Lola después de hacer su tarea, Carmela se sienta en la mesa de la cocina y canta bajito para no molestar a los vecinos. Y yo la escucho cansada después de limpiar pisos todo el día en el aeropuerto, y pienso, ¿cuántos sueños como el suyo se pierden porque nadie les da una oportunidad? Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenían el teléfono. «Por eso no pude vender este video, señorita. Porque cuando vi a su madre defendiéndola a usted con esa calma y esa fuerza, entendí que lo que estaba presenciando no era un escándalo, sino una lección. Era una madre protegiendo a su hija como yo deseo poder proteger a la mía». Lucerito respiró hondo. Durante días había temido que ese video se convirtiera en arma contra ellas, un espectáculo para las redes sociales hambrientas de polémica. Y ahora, frente a ella, una mujer desconocida le ofrecía lo opuesto: respeto. «¿Entonces quiere dármelo?», preguntó Lucerito, incrédula. «Quiero entregárselo, sí», confirmó Lola. «Y quiero borrarlo de mi teléfono frente a usted. Porque no me pertenece, le pertenece a ustedes». Hubo un silencio prolongado. El murmullo de la fuente parecía ser el único sonido en el jardín. Mercedes, de pie a un costado, observaba la escena con los brazos cruzados, como si quisiera grabar aquel momento en su memoria para siempre.
Lucerito al fin tomó aire buscando palabras que estuvieran a la altura de la generosidad que acababa de presenciar. Señora Lola, usted no sabe lo que esto significa. No solo por el video, sino por lo que nos demuestra. Que todavía hay gente que entiende que no todo tiene que convertirse en espectáculo. Lola bajó la mirada con modestia. Yo solo pensé en mi hija, en cómo me gustaría que si algún día Carmela llega a vivir algo así, haya alguien que la trate con la misma dignidad que su mamá le dio a usted en ese mostrador de migración. Fue entonces cuando Lucerito, con un impulso inesperado, se levantó de la banca y abrazó a la mujer. No era un gesto protocolario, ni de agradecimiento superficial. Era un abrazo largo apretado, el abrazo de alguien que reconoce en otro un mismo dolor y una misma esperanza. Gracias, susurró. Gracias de parte mía y de mi mamá. Cuando se separaron, Lola encendió la pantalla de su teléfono y mostró el video. Lucerito lo miró por primera vez. Allí estaba toda la arrogancia del oficial Ramírez, su voz cargada de resentimiento, el rostro tenso de ella misma intentando mantener la compostura. Y finalmente la entrada firme, casi majestuosa de Lucero. Su madre alzando la voz justa, precisa, defendiendo lo que era correcto sin caer en la rabia ni en la humillación. Era un retrato de fuerza y dignidad que ninguna palabra podía negar. Aquí está, dijo Lola entregando el dispositivo. Decidan ustedes qué hacer. Si quieren que lo borre ahora mismo, lo borro. Si quieren guardarlo, se lo paso y lo elimino de mi memoria. Pero lo que no voy a hacer es entregárselo a gente que lo use para destruir lo que ustedes son. Lucerito tomó el teléfono con cuidado como si sostuviera una reliquia. Y en ese momento comprendió algo profundo. Aquel video no era una amenaza, era un espejo. Un espejo que mostraba la verdadera herencia que había recibido de su madre, la capacidad de enfrentar la injusticia con dignidad, incluso bajo la mirada de todos. Lo hablaremos con mamá cuando regrese, dijo finalmente. Y sea cual sea nuestra decisión, le prometo algo, su hija Carmela no va a ser invisible para nosotras. Lola, sorprendida, dejó escapar una lágrima silenciosa. El jardín volvió a llenarse con el canto de los pájaros. Pero entre aquellas flores lilas caídas y el murmullo de la fuente, algo había cambiado para siempre. Dos caminos, el de una familia famosa y el de una mujer trabajadora de barrio, se habían cruzado en un punto inesperado. Y de ese cruce nacía una historia que aún tenía mucho por contarse. El silencio en el jardín trasero parecía haberse vuelto más denso, como si hasta el canto de los pájaros hubiese decidido detenerse para escuchar aquella conversación. La fuente, con su murmullo constante, se convirtió en un telón sonoro que acompañaba cada palabra, cada respiración contenida. Lola sostenía el teléfono aún entre sus manos, pero ahora lo miraba como si cargara un peso invisible. No era solo un aparato, era la representación de una decisión moral que le había costado noches de desvelo. Durante esos días había repasado una y otra vez las posibles consecuencias. ¿Y si lo vendía? ¿Y si lo publicaba? ¿Y si guardarlo era egoísmo? Pero en el fondo de su corazón sabía que había hecho lo correcto al presentarse allí, frente a la hija de Lucero, con la verdad desnuda en la palma de su mano. Lucerito, por su parte, se debatía entre emociones contradictorias. La sorpresa de saber que el video realmente existía. El alivio de que aquella mujer sencilla y digna no quisiera usarlo contra ellas. Y también la gratitud inmensa de sentir que en medio de un mundo donde todo se comercializa, todavía había personas capaces de priorizar la ética sobre el beneficio. «Voy a borrarlo frente a usted», repitió Lola como reafirmando su decisión. No es justo que ese momento quede expuesto sin su permiso. La joven artista asintió en silencio, pero antes de que Lola procediera a una pregunta, escapó de sus labios casi sin planearlo. ¿Por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no mostrar lo que realmente pasó? Lola levantó la mirada. Había en sus ojos una mezcla de ternura y dureza, aprendida a golpes por la vida. «Porque ese momento le pertenece a usted y a su madre», respondió con serenidad. «Yo lo grabé sin pedir permiso. Y aunque lo hice por instinto, sé que no tengo derecho a exponer algo tan íntimo, tan vulnerable. La dignidad no se negocia». Lucerito sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Aquellas palabras tenían más fuerza que cualquier discurso aprendido. En ese instante comprendió que no se trataba solo de un video. Se trataba de un espejo de lo que podía llegar a ser como artista y como persona, alguien que más allá de los reflectores no olvida el valor del respeto. Fue entonces cuando Lola, con manos ligeramente temblorosas, deslizó el dedo por la pantalla y confirmó la eliminación del archivo. La acción fue tan simple que casi resultaba irónica. Un par de segundos, una confirmación en la pantalla y lo que había sido una amenaza latente se desvaneció en la nada digital. Pero lo que realmente quedaba era el gesto, el símbolo de confianza. Ya está, dijo, mostrando el teléfono vacío. Ahora ese recuerdo queda solo en ustedes. Lucerito respiró hondo como si se quitara un peso del pecho. Luego, con voz suave, añadió: «Gracias. Gracias de verdad. Muy poca gente habría hecho lo que usted hizo». Lola sonrió y por primera vez dejó ver la emoción que había contenido desde que llegó. Sus ojos se humedecieron, pero no por tristeza, sino por la descarga de haber hecho lo correcto. «Solo pensé en mi hija Carmela», confesó con sinceridad. «Cuando la vi a usted en esa situación, me imaginé a mi niña en unos años enfrentando lo mismo. Y me dije, no puedo permitir que esto se convierta en otro espectáculo de humillación. Porque lo que vi ese día no fue a una celebridad, vi a una muchacha tratando de mantener la calma y a una madre defendiendo lo que es justo. Y eso, señorita, no se vende». Lucerito tragó saliva. De pronto entendió que la historia no terminaba allí. Había un hilo invisible que la conectaba con Carmela, con esa muchacha de 16 años que en otro rincón de la ciudad escribía letras en un cuaderno mientras soñaba con un escenario. «Quiero conocerla», dijo de pronto con una convicción que sorprendió incluso a Lola. «Quiero escucharla cantar. Si su sueño es la música, al menos déjeme dedicarle unos minutos, darle algún consejo, compartir lo poco o mucho que he aprendido». Los ojos de Lola se iluminaron como si hubiera escuchado la promesa de un milagro. Se llevó ambas manos al rostro incrédula antes de asentir varias veces. ¿De veras haría eso? ¿De veras escucharía a mi Carmela? «Claro que sí», afirmó Lucerito con una sonrisa cálida. «Porque todos los sueños merecen ser escuchados». El aire pareció transformarse en ese instante. Lo que había comenzado como una visita incómoda y llena de incertidumbre, se convirtió en un pacto silencioso, en un compromiso entre dos mujeres jóvenes, una ya en el camino del arte, otra a punto de intentar dar su primer paso, y una madre que, como tantas, solo quería un futuro mejor para su hija. Mercedes, que había permanecido en la distancia, no pudo evitar esbozar una sonrisa también. Había presenciado muchas visitas en esa casa, desde productores exigentes hasta fanáticos insistentes, pero pocas veces había visto una interacción tan genuina, tan humana, tan alejada de la superficialidad que rodeaba normalmente al mundo del espectáculo. Antes de marcharse, Lola tomó las manos de Lucerito entre las suyas. Eran manos curtidas por años de trabajo en el aeropuerto, manos que conocían el peso de las escobas de los trapeadores del cansancio acumulado. Pero en ese apretón había también una fuerza inquebrantable, la de una madre que nunca se rinde. «No sabe lo que esto significa para nosotras», murmuró con voz quebrada. «Usted y su madre han demostrado que la dignidad aún tiene lugar en este mundo. Yo no tengo mucho que ofrecer, pero lo que sí le puedo dar es mi gratitud eterna». Lucerito sonrió y la abrazó brevemente. «Entonces deme eso», respondió. «Su gratitud y la oportunidad de escuchar a Carmela. Lo demás vendrá solo». Lola se despidió caminando hacia la salida del jardín con paso más ligero, como si se hubiera quitado de encima una carga que llevaba demasiado tiempo arrastrando. Y mientras la veía alejarse, Lucerito comprendió que aquella mujer había llegado no solo para cerrar un capítulo incómodo, sino para abrir uno nuevo, lleno de posibilidades inesperadas. Lo que ninguna de las dos sabía era que ese pequeño encuentro, ese pacto silencioso bajo la sombra de los jacarandás, pronto se transformaría en el inicio de una cadena de acontecimientos que unirían a Carmela, a Lola, a Lucerito y a Lucero en una historia mucho más grande que cualquiera de ellas podía prever. Porque a veces los grandes cambios no comienzan en escenarios ni bajo reflectores,
sino en jardines íntimos, en conversaciones sencillas, en gestos silenciosos de generosidad y dignidad compartida. La atmósfera en el jardín trasero había cambiado por completo. Lo que empezó como un encuentro tímido y casi clandestino, se transformaba poco a poco en un momento cargado de simbolismo. Lola, aún con el rubor de la sorpresa en las mejillas, no terminaba de asimilar lo que acababa de ocurrir. No solo había borrado el video frente a Lucerito, sino que además, contra todo pronóstico, ahora estaba caminando detrás de madre e hija hacia la sala de la casa de las famosas Lucero y Lucerito Mijares. El interior de la residencia ofrecía un contraste fascinante. No era un palacio recargado como los que a veces aparecían en revistas de farándula, sino un hogar amplio y elegante, con detalles cálidos que revelaban la presencia de una mujer que, a pesar de su fama, había sabido conservar la intimidad. Fotografías familiares enmarcadas decoraban las paredes, imágenes de conciertos históricos, retratos con Mijares en años más felices y dibujos hechos por manos infantiles que evidentemente habían sido de Lucerito en su niñez. Lucero condujo a sus invitadas hacia una mesa de madera clara en la cocina-comedor, un espacio luminoso donde los ventanales dejaban entrar el sol de la mañana. Sirvió café con la naturalidad de quien recibe a una vecina, no a una extraña que había presenciado uno de los momentos más tensos de su vida reciente. «Cuénteme de Carmela», dijo Lucero con voz suave, al tiempo que ofrecía una taza a Lola. «Quiero escuchar sobre sus sueños, sobre lo que la motiva». Lola sujetó la taza con ambas manos, no tanto por el calor como por la necesidad de aferrarse a algo mientras ordenaba sus pensamientos. Su mirada se suavizó al pronunciar el nombre de su hija. Carmela tiene 16 años. Es una muchacha aplicada, estudia en la preparatoria técnica de la colonia. Y aunque la vida nos ha puesto muchas dificultades, ella no deja de cantar. Dice que la música es lo único que la hace sentir que el mundo puede ser diferente. Se detuvo sonriendo con cierta melancolía. A veces me asusta esa pasión, porque temo que la vida la lastime como suele lastimar a quienes sueñan demasiado. Lucerito, que había permanecido escuchando con atención, intervino con entusiasmo juvenil. ¿Y qué canta? ¿Baladas rancheras pop? De todo un poco, respondió Lola, animándose al notar el interés genuino en la voz de la joven. Le gusta imitar a los grandes, a Rocío Dúrcal, a Juan Gabriel, pero también escribe sus propias letras. Canciones sencillas pero con mucha alma. Lucerito intercambió una mirada con su madre. Era la mirada cómplice de quienes reconocen algo especial cuando lo escuchan, incluso antes de presenciarlo. «Entonces tenemos que conocerla», afirmó Lucero con convicción. «No solo porque Lucerito quiere escucharla, sino porque me parece que Carmela tiene una madre que cree en ella, y eso ya es un regalo inmenso». Aló. Los ojos de Lola brillaron con lágrimas contenidas. Nadie jamás le había dicho algo así con tanta sencillez y al mismo tiempo con tanta fuerza. La conversación se prolongó durante más de una hora. Hablaron de música, de los sacrificios que exige, de la diferencia entre cantar por fama y cantar por necesidad interior. Lucero compartió anécdotas de sus primeros años en Televisa, cuando era apenas una niña en un mundo de adultos que no siempre eran amables. Lucerito relató lo difícil que resultaba crecer siendo hija de dos gigantes del espectáculo, soportando comentarios hirientes sobre favoritismos o comparaciones imposibles. Lola, en cambio, habló de turnos dobles en el aeropuerto de las noches en vela, acompañando a su hija mientras practicaba con una guitarra prestada. Lo que se estaba tejiendo allí no era una conversación superficial, sino un puente real entre mundos separados por abismos sociales, pero unidos por algo más poderoso, la música y el amor de una madre. Cuando Lola se despidió, llevaba consigo no solo la certeza de haber hecho lo correcto al borrar aquel video, sino también la promesa de que Carmela tendría al menos una oportunidad de mostrar su voz. Y eso, para una familia como la suya, era un rayo de luz en medio de tantas incertidumbres. Lucero cerró la puerta y se quedó un momento mirando a su hija. «Me haces sentir orgullosa», dijo simplemente acariciándole la mejilla. Lucerito sonrió todavía con la emoción a flor de piel. «Creo que hoy aprendí que ayudar a alguien puede ser tan poderoso como cantar una canción». Ambas se abrazaron.
Afuera el sol brillaba sobre los jacarandás, como si quisiera sellar con luz aquel pacto silencioso de apoyo mutuo. Pero mientras en esa casa se respiraba esperanza, en otra parte de la ciudad se fraguaba un conflicto distinto. En la oficina gris y austera del Instituto Nacional de Migración, el oficial Ramírez firmaba con mano temblorosa su carta de suspensión temporal. Sobre su escritorio, el documento oficial parecía más pesado que una condena. Era el símbolo de una carrera truncada, de un error amplificado por los testigos y por la fama de las personas a las que había intentado intimidar. Su rostro era un mapa de resentimiento. El orgullo herido le quemaba más que la sanción en sí misma. Miró de reojo su teléfono personal, donde la pantalla encendida mostraba una notificación. Publicación programada mañana, 9:00 AM. Era un texto largo, lleno de amargura y acusaciones veladas, donde prometía revelar su versión de la verdad sobre lo sucedido con las luceros privilegiadas. No había fotos, no había pruebas claras, pero en el mundo de las redes sociales, eso bastaba para encender otra hoguera mediática. Ramírez se recostó en la silla, cruzando los brazos con gesto sombrío. «Ellas creen que ya ganaron», murmuró para sí mismo. «Pero mañana sabrán lo que es enfrentar la otra cara de la historia». Así, mientras en un hogar se gestaban sueños y oportunidades, en otro lugar se cocinaba una tormenta que amenazaba con desatar una nueva ola de controversia. Y lo que nadie podía prever era que el destino volvería a entrelazar ambas realidades en un choque inevitable entre la luz de la esperanza y la sombra del rencor. Una conversación que cambia destinos. «Lo ves», repitió Lola con una voz cargada de emoción y un brillo húmedo en sus ojos cansados. «No está hablando solo de sí misma, hija. Está hablando de ti, de mí, de tantas muchachas que sueñan y trabajan sin que nadie las vea». Carmela, sentada en la cama de sábanas gastadas, sostenía su celular con ambas manos. La pantalla resplandecía sobre su rostro adolescente, mientras el video de la entrevista se repetía una y otra vez. Cada vez que escuchaba a Lucerito pronunciar la frase «la hija de una trabajadora de limpieza», sentía que alguien allá lejos, en un mundo tan distinto al suyo, le tendía una mano invisible. Una mano que parecía decirle: «Tu esfuerzo vale, tu voz importa». El viejo espejo rajado, frente al que tantas veces había cantado, reflejaba ahora una joven con lágrimas contenidas. Mezcla de emoción, incredulidad y una chispa de esperanza que nunca había brillado tan fuerte. Lola la observaba en silencio. Veía no solo a su hija, sino también a la niña que había aprendido a cantar antes de aprender a leer, que se quedaba despierta tarareando melodías mientras los demás dormían, que llenaba cuadernos con letras torcidas y sueños desbordados. En el rostro iluminado de Carmela, reconocía algo que le devolvía fuerzas, la certeza de que, aunque el camino fuese duro, no estaban solas. El rugido de las redes. A kilómetros de allí, mientras en aquel pequeño apartamento de Iztapalapa reinaba un silencio reverente en el mundo digital, la tormenta se agitaba con furia. La publicación del oficial Ramírez había explotado como pólvora encendida en redes sociales. Algunos lo aclamaban como la voz del pueblo, un hombre que se atrevía a enfrentar el supuesto privilegio de los famosos. Por fin alguien pone en su lugar a las élites. Ese oficial representa a todos los que trabajamos de sol a sol. Otros, en cambio, lo señalaban como un abusador de poder incapaz de separar sus frustraciones personales de su trabajo. Confundir justicia con resentimiento es la peor forma de autoridad. El uniforme no da derecho a humillar. El país entero parecía dividido, como si aquel incidente en la fila de migración hubiera destapado una caja de resentimientos sociales acumulados durante décadas. La serenidad estratégica de Lucero. En su casa de Pedregal, Lucero encendía una vela de lavanda en la cocina. Frente a ella había 2 carpetas, una con titulares negativos, otra con columnas de apoyo. La experiencia de más de 30 años en el ojo público le permitía ver con claridad lo que muchos no, que esta no era solo una controversia pasajera, era una conversación sobre dignidad y sobre el México que todos compartían. Magda Rodríguez. Su jefa de prensa se inclinó hacia ella con gesto urgente. «Tu hija lo resolvió mejor que cualquiera de nosotros.
La serenidad con que habló en la entrevista desarmó a quienes querían verla como una niña mimada. Lucero cerró los ojos por un momento recordando el temblor en la voz de su hija en migración y contrastándolo con la firmeza que había mostrado en televisión. Lucerito ya aprendió la primera lección que cuesta años en este medio. Murmuró con orgullo que la mejor defensa no es el escándalo, es la dignidad tranquila. Carmela un espejo inesperado. Mientras tanto, en Iztapalapa, Carmela tomó el viejo cepillo de pelo que usaba como micrófono y comenzó a cantar. Esta vez no era un ensayo rutinario, era una declaración de intenciones. Cantaba como si Lucerito estuviera allí escuchándola. Su voz, aún imperfecta pero cargada de emoción cruda, llenaba el pequeño cuarto con ecos que parecían desbordar los muros descascarados. «Nadie merece ser tratado con desprecio», susurró, recordando las palabras de la entrevista y de inmediato. Moduló su voz en una ranchera que había practicado decenas de veces, pero que nunca había sentido tan propia. Lola, con lágrimas en los ojos, se quedó en la puerta del cuarto. Era como si el mensaje que Lucerito había lanzado en televisión hubiera encendido un fuego nuevo en su hija. Ya no cantaba solo para soñar, cantaba para demostrar que merecía un lugar en el mundo. El rencor de Ramírez. En otro punto de la ciudad, el oficial Ramírez miraba con frustración su perfil de Facebook. Su publicación, en vez de darle reconocimiento unánime, lo había convertido en blanco de ataques feroces. Lo llamaban abusador, resentido, incluso misógino. «No entiende nada», gruñó golpeando la mesa con el puño. Su rostro reflejaba un rencor creciente. Había pasado de sentirse un héroe anónimo a saberse cuestionado públicamente. Y en su mente se gestaba una idea peligrosa. Si ellas creen que me van a hundir, no conocen lo que soy capaz de hacer para defenderme. Un puente invisible. De vuelta en Iztapalapa, Carmela se dejó caer sobre la cama agotada tras cantar con una intensidad que jamás había sentido. Lola se sentó a su lado y le acarició el cabello. «¿Lo ves?», repitió por tercera vez con la voz entrecortada. «Esa muchacha con todos sus privilegios habló de ti, sin siquiera conocerte, y ahora tú tienes que demostrar que vales lo mismo que tu voz merece ser escuchada». Carmela asintió con una mezcla de miedo y esperanza. Lo que no podía sospechar era que en cuestión de días, ese puente invisible que la conectaba con Lucerito dejaría de ser un símbolo y se volvería un encuentro real. Y cuando eso ocurriera, ambas descubrirían que aunque sus mundos parecían opuestos, compartían más de lo que cualquiera hubiera imaginado. El peso de los prejuicios, la necesidad de ser reconocidas por su talento y no por su apellido, y sobre todo la convicción de que la dignidad no se negocia. Encuentro en Iztapalapa. Lucerito despertó aquella mañana con una decisión tomada. Había dormido mal con el eco de los comentarios del oficial Ramírez y la ola de titulares aún circulando en redes sociales. Sin embargo, más fuerte que el ruido mediático estaba la promesa que había hecho: iría a escuchar a Carmela cantar. No se trataba de cámaras, ni de imagen pública, sino de algo que sentía como un deber personal. A pesar de las dudas de su madre sobre la seguridad en Iztapalapa, Lucerito insistió. Quería estar allí en el mundo de Carmela no como la hija de celebridades, ni como la artista que llenaba escenarios, sino como una joven dispuesta a compartir lo que había aprendido con otra que también soñaba. El edificio donde vivían los Gutiérrez era modesto, con paredes desgastadas por la humedad y balcones donde las vecinas colgaban ropa recién lavada. Pero al cruzar la puerta del departamento, Lucerito percibió algo que iba más allá de las limitaciones materiales. Había calidez, había vida, había dignidad. Fotografías familiares colgaban en marcos sencillos, pero bien cuidados. Plantas en macetas pintadas a mano daban un aire fresco y unas cortinas de colores alegres filtraban la luz del sol. Era un espacio pequeño, sí, pero rebosante de humanidad. Carmela esperaba en la sala con los nervios reflejados en cada movimiento. Sus manos temblaban ligeramente sobre el teclado eléctrico colocado en un rincón. No llevaba vestuarios llamativos ni maquillaje, solo una blusa sencilla y unos jeans que ya conocían años de uso.
Pero cuando respiró hondo y comenzó a interpretar Vencer al amor, algo cambió. Su voz limpia y poderosa parecía llenar el cuarto hasta desbordarlo. Tenía un timbre cálido que se volvía sorprendentemente firme en los agudos, una cualidad natural que no se aprende en ninguna academia, la capacidad de emocionar. Lucerito escuchaba fascinada. Durante años había visto y oído a cientos de aspirantes a cantante, pero aquella muchacha tenía lo que los maestros llaman la chispa. «Tienes algo especial», Carmela dijo finalmente cuando la canción terminó. «Lo técnico se aprende, pero lo que no se enseña es esa verdad que transmites al cantar. Tú la tienes». El rostro de Carmela se iluminó con una mezcla de incredulidad y esperanza. Su madre Lola observaba en silencio con el corazón desbordado de orgullo. Clases improvisadas. La siguiente hora se transformó en un taller íntimo de música. Lucerito, con la paciencia de quien sabe lo difícil que es comenzar, le enseñó ejercicios de respiración, cómo abrir mejor el diafragma, cómo proyectar sin forzar la garganta. Le mostró también la importancia de la interpretación. No basta con cantar la nota correcta. Tienes que contar una historia, hacer que quien te escuche sienta contigo. Carmela, disciplinada y receptiva, absorbía cada consejo como si fuera oro. Repitió una y otra vez los ejercicios, afinó la postura, corrigió detalles. Era evidente que no solo tenía talento, tenía hambre de aprender. El apartamento, con sus paredes estrechas y su viejo espejo rajado, se había convertido por un momento en un estudio musical. Afuera la vida seguía con su bullicio cotidiano, pero dentro de aquellas paredes había magia. Fue entonces cuando el celular de Lucerito vibró, una notificación en la pantalla. El gesto serio en su rostro no pasó desapercibido para Lola. ¿Todo bien?, preguntó con cautela. Lucerito suspiró. Es la reacción a mi entrevista. El oficial Ramírez acaba de publicar un nuevo comunicado. Me acusa de usar causas sociales para limpiar mi imagen. Dice que lo de mencionar a jóvenes sin apellidos conocidos es hipocresía. Carmela frunció el ceño. Eso es injusto. Tú ni siquiera mencionaste nombres. Nadie sabe que hablabas de mí. ¿Y lo que haces hoy?, intervino Lola con firmeza. Venir hasta aquí, dedicar tu tiempo sin prensa, sin cámara, sin nada. Eso no lo haces por tu imagen. Eso lo haces porque es de verdad. Las palabras resonaron en la pequeña sala. Lucerito sonrió con gratitud. Estaba acostumbrada a que sus gestos fueran siempre interpretados con sospecha, como si cada cosa que hacía fuera un cálculo mediático. Escuchar aquella validación sincera la reconfortó. Dos mundos, un mismo peso. A veces siento que no importa lo que haga, siempre habrá alguien que lo interprete de la peor manera, confesó Lucerito. Carmela soltó una risa amarga. Bienvenida a mi mundo. En la escuela, cuando saco buenas notas, dicen que es porque los maestros me tienen lástima por ser pobre. Si me eligen para algo es porque quieren cubrir una cuota de inclusión. Nunca creen que sea por mi esfuerzo. Ambas rieron. Y aquella risa, lejos de ser ligera, era un desahogo. Era el descubrimiento de que desde polos opuestos sufrían la misma condena a ser definidas por etiquetas, por prejuicios, por lo que la sociedad decidía ver antes de darles la oportunidad de mostrarse como realmente eran. El pacto secreto. El tiempo pasó volando. Cuando Lucerito miró el reloj, ya había sobrepasado lo planeado. «Tu audición es en 10 días, ¿verdad?», preguntó. Carmela asintió. «Quiero ayudarte a prepararte. De verdad prepararte. Puedo venir un par de veces más esta semana». Los ojos de Carmela se abrieron como platos. Lola negó con la cabeza, incrédula. «Eso es demasiado. No podemos aceptarlo». «Mi tiempo lo invierto donde yo decido», respondió Lucerito con calma firme. «Y creo que ayudar a alguien con talento real es una inversión maravillosa». Carmela tragó saliva. «¿De verdad lo harías?» «De verdad», confirmó Lucerito extendiendo su mano. «Pero será nuestro secreto profesional. Nada de fotos, nada de redes sociales. Solo música». Las dos jóvenes estrecharon las manos. Afuera la lluvia comenzaba a caer como si el cielo quisiera sellar aquel pacto con su propia firma. Rumores y dilemas.
En ese mismo instante, en la redacción de El Universal, la periodista Mariana Durán escuchaba con atención a una fuente anónima, una vecina que aseguraba haber visto a Lucerito entrar al edificio de los Gutiérrez. Estuvo varias horas en el departamento de una trabajadora de limpieza del aeropuerto, aseguraba la mujer. Mariana tecleaba notas rápidas en su libreta. El instinto periodístico le decía que tenía una exclusiva jugosa en sus manos. Sin embargo, otra voz interior la detenía. Publicar esa información podía ser un golpe mediático, sí, pero también implicaba exponer a una familia humilde y a una joven artista que claramente no estaba buscando publicidad. Se quedó mirando la pantalla de su computadora con el cursor titilando sobre un documento en blanco. Escribir o callar. Dar la primicia o respetar la dignidad de quienes solo buscaban un sueño. La Casa de Cultura. Mientras todo esto ocurría, la Casa de Cultura de Iztapalapa amanecía reluciente bajo el sol. Su fachada con un mural multicolor parecía gritar esperanza en medio de las calles ásperas de la colonia. Dentro, los organizadores se preparaban para recibir a decenas de jóvenes que competirían en audiciones de canto, danza y teatro. Nadie imaginaba que entre ellos estaría una adolescente llamada Carmela, cuya vida estaba a punto de cruzarse de manera irreversible con el destino de Lucerito Mijares. El auditorio y la tensión previa. El auditorio principal de la Casa de Cultura de Iztapalapa vibraba de expectación. Eran más de 300 butacas ocupadas por familias enteras, maestros, vecinos curiosos y un jurado compuesto por músicos, gestores culturales y representantes de instituciones educativas. No era un concurso cualquiera. Aquel festival prometía becas para estudios musicales, talleres intensivos, presentaciones en escenarios serios. Para muchos jóvenes de barrios populares, era la primera vez que alguien les abría una puerta hacia un mundo del que siempre habían estado excluidos. Tras bambalinas, el aire estaba cargado de nervios y sueños. Jóvenes con guitarras pistas en USB, partituras arrugadas entre las manos, esperaban su turno con el mismo gesto, ese equilibrio frágil entre el miedo y la esperanza. Entre ellos, Carmela Gutiérrez trataba de controlar el temblor en sus dedos. Vestía un sencillo vestido azul marino que su madre había comprado en pagos semanales en una tienda de ropa usada. El chal de hilo plateado tejido por una vecina le daba un toque de elegancia humilde de esas que no necesitan lujos para brillar. Su cabello recogido en un moño bajo y un maquillaje discreto reforzaban el mensaje seriedad artística sin perder autenticidad. Lola, sentada en una de las sillas metálicas destinadas a los acompañantes, repasaba una libreta llena de anotaciones que apenas comprendía: respirar con el diafragma, abrir costillas, proyectar sin tensar la garganta. No entendía la técnica, pero sí entendía que cada palabra había sido un regalo de Lucerito durante las intensas sesiones de preparación. Nerviosa, preguntó una voz a su espalda. Lola giró de inmediato y se quedó sin aire. Ahí de pie junto a la entrada lateral estaba Lucerito Mijares. Vestida con jeans oscuros, una blusa blanca simple, gorra de béisbol y lentes oscuros, intentaba pasar inadvertida. Pero había en su sonrisa esa mezcla de timidez y picardía que la delataba. «¿Viniste?», murmuró Lola levantándose de inmediato. «¿Pero cómo entraste aquí? Esta zona es solo para concursantes y acompañantes». Lucerito se encogió de hombros. «Digamos que...» mencioné mi nombre al guardia. Bajó la voz casi en confesión. «Me siento un poco culpable de usar mi privilegio, pero no podía quedarme sin desearle suerte a Carmela». La mención del privilegio, dicha con ironía autoconsciente, provocó en Lola un gesto de complicidad. Aquella joven, a pesar de haber nacido bajo reflectores, estaba aprendiendo a mirar el mundo con los ojos de quienes nunca los habían tenido encima. El secreto revelado. Mientras Lucerito se acomodaba discretamente a un costado, preguntó en voz baja: «¿Leíste lo de El Universal?». Lola asintió. 3 días antes había aparecido un reportaje titulado «El secreto solidario de Lucerito Mijares». No mencionaba nombres, pero hablaba de la hija de una trabajadora del aeropuerto a quien la joven artista estaba ayudando para una audición. Contra todo pronóstico, el tono había sido respetuoso.
La nota retrataba a Lucerito como una figura solidaria, alejada de la imagen frívola que algunos intentaban imponerle. «Temí que te molestara la exposición», dijo Lola. «Lo único que me preocupaba era que ustedes se sintieran exhibidas», respondió Lucerito con honestidad. «Sé lo que significa que te miren sin tu consentimiento». Lola suspiró aliviada. «Estamos bien. De hecho, desde entonces Carmela ha recibido más apoyo en la escuela. Profesores que antes ni la miraban ahora reconocen su talento». Lucerito sonrió tranquila. Pero el alivio duró poco. El altavoz resonó con voz metálica. «Participante número 23. Carmela Gutiérrez, favor de pasar a la zona de preparación». El instante previo. Carmela, que repasaba la letra de su canción en un rincón al escuchar su nombre, buscó instintivamente a su madre. Fue entonces cuando vio a Lucerito. Sus ojos se abrieron con sorpresa y un destello de pánico. «¡Viniste!», exclamó corriendo hacia ella. «No me lo perdería por nada», respondió Lucerito tomando sus manos con fuerza. «Solo vine a desearte suerte aunque en realidad no la necesitas. Tienes todo lo que hace falta». Aquí añadió señalando su pecho justo sobre el corazón. «Tengo tanto miedo», susurró Carmela con voz quebrada. «¿Y si me quedo en blanco? ¿Y si desafino? ¿Y si descubren que no tengo formación formal?» Lucerito la miró directo a los ojos. «Carmela, escúchame. La técnica se aprende, la disciplina se entrena. Pero lo que tú tienes, esa capacidad de tocar fibras cuando cantas, eso no se enseña. Eso es tuyo. Nadie puede quitártelo». Las palabras parecieron encender un brillo nuevo en los ojos de Carmela. «Respira, pisa firme el escenario y canta como lo harías en tu espejo con tu cepillo. Si cantas desde ahí, desde tu verdad, nada puede salir mal». El llamado final. Un voluntario se acercó con un clipboard en la mano. «Señorita Gutiérrez, es su turno». Carmela sintió que el estómago se le encogía, pero al mismo tiempo una energía distinta corría por sus venas. Miró a su madre, que le devolvió una sonrisa llena de fe, y luego a Lucerito, que le guiñó un ojo como cómplice. Respiró hondo. Dio un paso al frente. Las luces del auditorio la esperaban. El jurado la observaba con expectativa. La multitud aguardaba en silencio. Y mientras el murmullo desaparecía, Carmela entendió que aquel no era solo su momento. Era el inicio de algo que podría cambiar su destino para siempre. El momento decisivo. El auditorio se hundió en un silencio expectante cuando el altavoz anunció: «Participante número 23, Carmela Gutiérrez». Un murmullo apenas perceptible recorrió las primeras filas, como suele ocurrir cuando el público no espera demasiado de alguien que llega sin apellido reconocido ni antecedentes formales. A simple vista, Carmela parecía una chica común de barrio. Su vestido azul marino sencillo pero elegante, el chal plateado tejido a mano y la postura un poco rígida de quien está aprendiendo a disimular el miedo. Pero había algo distinto en su mirada. Al tomar el centro del escenario, Carmela no se encogió ni buscó esconderse. Respiró hondo, apretó ligeramente el micrófono y habló con voz clara. «Buenos días, mi nombre es Carmela Gutiérrez, tengo 16 años. Y voy a interpretar La Llorona en su versión tradicional oaxaqueña». El anuncio sorprendió no solo al público, sino también a Lucerito, que desde la penumbra de las últimas filas se inclinó hacia adelante incrédula. Durante sus ensayos juntas, nunca habían trabajado esa pieza. Habían practicado baladas pop y rancheras modernas, canciones que permitieran mostrar la voz sin arriesgar demasiado. Pero La Llorona era otra historia. Era un abismo. Una canción con siglos de carga emocional, llena de modulaciones que exigían control absoluto y con una herencia cultural tan densa que solo podía abordarse desde la verdad más íntima. La primera nota. Los acordes pregrabados comenzaron a sonar, y por un instante el corazón de Lucerito se aceleró, como si ella misma fuera quien debía cantar. Observó cómo Carmela cerraba los ojos apenas unos segundos, los justos para conectar con algo profundo dentro de sí. Y entonces abrió la boca. Desde la primera nota, el auditorio cambió.
No era ya la joven nerviosa que había entrado con pasos inseguros, era una voz antigua, poderosa y cálida que llenaba cada rincón del recinto con una fuerza inesperada. El timbre de Carmela, tan natural como el aire mismo, se desplegaba ahora con un matiz maduro casi imposible para sus 16 años. Los murmullos cesaron de golpe. La sala quedó atrapada en ese torrente sonoro que parecía surgir no solo de su garganta, sino de su alma entera. Los jueces reaccionan. Lucerito no tardó en notar el cambio en el jurado. Roberto Cantoral, que hasta entonces había mantenido un gesto severo y distante, dejó de tomar notas. Sus ojos, acostumbrados a evaluar con frialdad, se suavizaron al reconocer algo que no se aprende en conservatorios, ¿verdad? Jazmín Esquivel, directora del conservatorio, se inclinó hacia adelante clavando su mirada en Carmela como si no quisiera perder un solo matiz. En su gesto había sorpresa, pero también respeto, esa clase de respeto que solo se concede a quienes logran convertir lo técnico en arte. Carlos Enríquez. El productor esbozó una media sonrisa que delataba algo distinto instinto comercial. Reconocía con esa experiencia de cazatalentos que lo que estaba presenciando no era una presentación más, sino el nacimiento de una promesa real. El clímax. Cuando Carmela llegó al punto culminante de la canción, ese momento en que la leyenda de La Llorona trasciende lo local y se convierte en un lamento universal, su voz se elevó con un poder desgarrador. No gritó, no forzó. Dejó que la emoción se desbordara con naturalidad, como un río contenido demasiado tiempo. El público, que hasta entonces escuchaba con respeto, comenzó a mostrar signos visibles de conmoción. Una mujer en la segunda fila llevó las manos a su pecho. Un joven estudiante grababa discretamente con su celular, incapaz de resistir la necesidad de capturar ese instante irrepetible. Y hasta un niño pequeño que había estado jugueteando inquieto se quedó quieto, hipnotizado por aquella voz. Lucerito sintió como un nudo se formaba en su garganta. Y cuando una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no era tristeza lo que expresaba, sino reconocimiento. Un reconocimiento de alguien que, habiendo crecido en escenarios, sabía perfectamente que estaba presenciando algo que ocurre muy pocas veces en la vida. El cierre. Carmela sostuvo la última nota con firmeza, sin titubear, y luego dejó que la sala quedara envuelta en un silencio sepulcral. Era ese silencio que antecede a los grandes momentos, ese que pesa más que cualquier aplauso. Y entonces, como si se hubiera roto un hechizo colectivo, el auditorio estalló en vítores y aplausos atronadores. Lola, con lágrimas incontenibles, se puso de pie, la primera seguida de decenas, luego cientos. Era una ovación de pie. No para la hija de alguien famoso, no para una estrella fabricada, sino para una joven de Iztapalapa, que había decidido abrir su corazón y cantar su verdad. Lucerito, aún con la emoción a flor de piel, pensó para sí. Lo logró. No solo cantó, se convirtió en la canción. El nacimiento de una voz. El último verso de La Llorona se suspendió en el aire como una plegaria. Hubo un instante en que el tiempo pareció detenerse. Ni un suspiro, ni un roce de ropa, nada. El silencio del auditorio era tan profundo que hasta el más leve crujido de una butaca habría parecido un trueno. Y entonces ocurrió. Una oleada de aplausos irrumpió como tormenta, primero tímida, luego creciente, hasta convertirse en un rugido ensordecedor. La ovación no provenía de la cortesía, sino de un impacto colectivo, de la certeza de haber sido testigos de algo irrepetible. Jóvenes, ancianos, vecinos de Iztapalapa, maestros, madres con niños pequeños. Todos aplaudían de pie, vibrando con la emoción que Carmela había sembrado en cada corazón. Incluso los jueces, acostumbrados a guardar compostura, se levantaron de sus sillas. Roberto Cantoral, con el micrófono en mano, fue el primero en romper el encantamiento. «Carmela», dijo con una solemnidad casi paternal, «lo que has hecho aquí es la razón por la que este festival existe. Para que voces como la tuya, que quizás de otro modo permanecerían ocultas entre paredes humildes, lleguen a un escenario donde deben estar». El auditorio quedó expectante. «Por supuesto», añadió, «hay cosas técnicas por trabajar, tu manejo del vibrato en notas largas, la seguridad en algunos pasajes melismáticos.
Pero sería mezquino detenernos en eso ahora. Esas son piedras pequeñas en un diamante que apenas comienza a ser tallado. Lo esencial ya lo tienes. Y lo que no se puede enseñar, alma, verdad, emoción, tú lo posees en abundancia. El público volvió a estallar en vítores. La voz con alma. Jazmín Esquivel, con su porte de académica exigente, tomó la palabra con un brillo extraño en los ojos. Carmela, ¿has tenido alguna vez formación vocal formal? No, maestra, contestó la joven con honestidad absoluta. He aprendido escuchando a mis artistas favoritos, y últimamente alguien que sabe de este mundo me dio consejos. Pero no, nunca he estudiado en un conservatorio. Ese reconocimiento arrancó murmullos de asombro. Entonces tu logro es aún mayor, respondió Jazmín. El talento natural es un don, pero la disciplina de cultivarlo sin recursos demuestra carácter. Y ese carácter, más que cualquier diploma, es lo que sostiene una carrera. Carlos Enríquez, pragmático y siempre atento al instinto comercial, asintió lentamente antes de añadir: No sé qué futuro seguirá tu carrera, Carmela, pero estoy convencido de algo hoy. Todos los que estamos aquí hemos presenciado el nacimiento de una artista. Carmela, con los ojos humedecidos, pero la voz firme, solo alcanzó a decir: Gracias. Detrás del escenario, Lola contenía lágrimas que amenazaban con desbordarse. Recordaba cada sacrificio, cada turno doble, cada noche en que había visto a su hija cantar frente al espejo con un cepillo como micrófono. Y ahora verla en un escenario real recibiendo palabras de validación de jueces de renombre, era como si el universo entero le dijera que todas esas batallas habían valido la pena. Lucerito en la penumbra. En las últimas filas del auditorio, casi oculta bajo una gorra y lentes oscuros, Lucerito observaba con el corazón desbordado. Sus manos temblaban como si ella misma hubiera cantado. Cuando Carmela alcanzó el clímax de la canción, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. No era tristeza. Era reconocimiento, el reconocimiento de que algo verdadero, puro y extraordinario acababa de nacer. No quiso quedarse para recibir miradas o preguntas. Aquella noche era de Carmela. Caminó discretamente hacia la salida, donde el aire fresco del pasillo le devolvió la calma. Allí se cruzó con Carlos Enríquez, que también había salido a tomar un respiro. Lucerito Mijares, dijo él con una sonrisa ladeada. Así que eras tú la que estaba detrás de esa joven. Lucerito intentó mantener un aire neutral. Es alguien con un talento muy especial. Diamante en bruto, replicó Carlos. Me recuerda a tu madre cuando empezaba. No en el estilo, sino en esa hambre, en esa capacidad de desgarrar el alma de quien escucha. Lucerito no respondió. Solo asintió y envió un mensaje breve a Lola. Extraordinaria. Celebren solas este momento. Mañana las llamo. 3 semanas después. La vida parecía un torbellino. Carmela había sido anunciada como ganadora del primer lugar del festival. La noticia había sacudido Iztapalapa como un rayo de esperanza. Prensa local, vecinos y hasta autoridades acudieron a felicitar a la joven. El premio, una beca completa para el Conservatorio Nacional de Música. Al mismo tiempo, en otro punto de la ciudad, el Teatro de los Insurgentes palpitaba con el estreno de Sueños de Broadway, donde Lucerito tenía un papel estelar. La noche estaba cargada de expectación, cámaras, alfombras y flashes. Entre bastidores, un asistente le entregó un ramo de tulipanes lilas con una tarjeta. Lucerito la abrió apresurada. Hoy es tu turno de brillar. Gracias por enseñarme que los sueños no conocen códigos postales. Primer lugar en el festival. Beca completa para el conservatorio. Con admiración infinita, Carmela. Lucerito sonrió. Era como si los hilos invisibles del destino hubieran tejido un círculo perfecto. Lo que había nacido de un momento de injusticia en un aeropuerto, ahora germinaba en un futuro lleno de promesas para ambas. El telón que une destinos. Las luces bajaron. El murmullo del público se desvaneció. El telón comenzó a elevarse. Lucerito respiró hondo. Pensó en su madre, en Lola, en Carmela, en todas las mujeres que habían encarnado la dignidad y la resistencia. Y entonces,
lo entendió los escenarios. Y los aplausos son pasajeros. Pero lo que perdura son las decisiones íntimas, esas encrucijadas, donde elegimos la dignidad sobre la conveniencia, la solidaridad sobre la indiferencia, la autenticidad sobre la máscara. Cuando dio el primer paso al escenario, supo que no estaba sola. Entre el público, Lola y Carmela ocupaban las butacas que ella misma había reservado. Dos mujeres de Iztapalapa que, gracias a un acto de valentía y un encuentro improbable, estaban ahora en un lugar que el mundo pocas veces les concedía, el centro mismo de la esperanza. Y quizás la pregunta más poderosa era esa: ¿qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Habrías enfrentado la injusticia con dignidad o guardado silencio? ¿Habrías apostado por el talento de alguien anónimo o lo habrías dejado pasar? Porque al final no son los reflectores, ni los apellidos los que definen a una persona. Son esas pequeñas decisiones cotidianas, esas que nadie graba, esas que a veces parecen insignificantes, las que nos dicen quiénes somos en realidad.